Muy bien, pues buenos días a todos. Vamos a seguir con nuestro estudio del Antiguo Testamento. Un breve repaso, no sé si quizás han estado pensando en los temas que hemos visto hasta ahora y sería fácil pensar, bueno, es que simplemente son diferentes temas, son interesantes, pero no hay ninguna organización, podríamos decir. Pero de hecho, sí hay una organización, sí hay una estrategia o razón detrás de los temas que hemos estado viendo. Primero comenzamos con la Torá, que es como el cimiento. Sin entender la Torá y el tipo de texto que es, difícilmente podemos entender los otros temas, no solamente del Antiguo Testamento, sino toda la Biblia. Y después vimos algo de la historia de Deuteronomista, que es cuando encontramos el crecimiento y el establecimiento de la monarquía davídica, y después la división entre el norte y el sur, más o menos por el año 933 antes de Cristo. Y después vimos algo sobre los profetas. Y ya con estos tres temas estamos viendo o aprendiendo sobre los tres tipos de ungidos que encontramos en el Antiguo Testamento. En la Torá tenemos el sumo sacerdote, es ungido. También tenemos el rey de Judá o el rey de Israel también sería ungido. Y finalmente los profetas, aunque los profetas no siempre eran ungidos con óleo, a veces sí, pero son ungidos con el Espíritu, como dice en Isaías, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios había ungido al profeta. Entonces, y la palabra ungido en griego es Cristo y en hebreo es Mashiach, o sea, de dónde viene Mesías. Bueno, de hecho en griego es Christos, pero decimos Cristo, Mesías, ungido. Todas estas palabras son la misma palabra, nada más que uno en español, bueno, uno viene del latín, otro viene del griego y otro viene del hebreo. Pero la idea es común, es una idea, es un concepto, aunque tenemos en castellano actualmente tres diferentes palabras. Y es así en la mayoría de los idiomas. Y ya habiendo visto pues los tres tipos de roles de los ungidos, creo que estamos en un lugar para abarcar un tema muy interesante y muy importante, que es el tema de los pactos, de los pactos. Nuestra Biblia está organizada en dos pactos. Es lo que significa el Antiguo Testamento, es precisamente el antiguo pacto o la alianza antigua, y es el pacto mosaico, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento es el nuevo pacto, las escrituras que tienen que ver con el nuevo pacto. Entonces, me parece a mí, y muchos de mis estudiantes han corroborado este juicio a través de los años, que adentro de la Biblia el concepto de los pactos es muy importante, pero por alguna razón, cuando nosotros estamos predicando y pensando en qué es el cristianismo, qué es la fe cristiana, no solemos pensar de los pactos o en los pactos. Y hoy vamos a hacer un repaso de los pactos del Antiguo Testamento y vamos a ver que cada pacto va como que construyendo, expandiendo sobre el pacto anterior. El primer pacto que encontramos en la Biblia, y hay muchos pactos menores, entonces no vamos a ver todos los pactos de la Biblia, pero vamos a ver los pactos principales. Al principio encontramos una pregunta. Hay gente que dice que hay un pacto adánico, o sea, que un pacto entre Dios y Adán. Pero primero hay que definir qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo, una alianza, un contrato, podríamos decir, entre dos partes. En el mundo anciano político y social, hubiera sido normal tener un pacto
por ejemplo, entre un emperador o un rey muy grande de un imperio, de un país muy poderoso como Babilonia, como Asiria, como Egipto, como los hititas, por ejemplo, y un rey, o sea, lo que sería un rey de una ciudad-estado, que sería, y encontramos muchos reyes en el Antiguo Testamento que realmente prácticamente son caudillos, o sea, son reyes técnicamente, pero la verdad es que simplemente son los gobernadores o los líderes de una ciudad-estado o de una región pequeña. Entonces sería normal, y tenemos diferentes ejemplares de la historia fuera de la Biblia, de estos pactos. Un pacto que diría el emperador: yo te voy a proteger a ti, señor rey de esta ciudad-estado pequeña, y yo te voy a proteger y voy a garantizar que tendrás paz y estabilidad, y o sea, voy a ser como tu patrón, y tú cada año me vas a mandar lo que sea: uvas, trigo, eh, óleo, vino, lo que fuese, o sea, del producto, ovejas, animales, o sea, lo que fuese de esa región o de la ciudad. O incluso hasta esclavos, o sea, siervos, o sea, me vas a estar mandando estas cosas cada año, y tenemos este acuerdo. Tú harás tu parte, yo haré mi parte, y tenemos este pacto. Entonces, esa es la idea del pacto, ¿verdad? Entonces, hay algunos que dicen que hay un pacto adánico. El problema es que nunca dice la Biblia que hay un pacto adánico. Hay una cita que viene de Oseas que habla de un pacto como con Adán, pero el problema con Adán es que la palabra significa hombres, además de Adán, el nombre del primer hombre, y también puede significar la humanidad generalmente. Entonces, y también es el nombre de un pueblo. Entonces, no es para nada claro que hubo un pacto con Adán. Lo que sí tenemos con Adán es un mandato o un mandamiento, una acción, podríamos decir. Un segundo. Un, perdón. Entonces, y este mandamiento es precisamente que sean fructíferos y que llenen la tierra. O sea, que desde el comienzo es la voluntad de Dios que haya una expansión de la humanidad. Dios desea que a través de los siglos hubiesen diferentes culturas, diferentes formas de pensar, de vivir, de vestirse, diferentes idiomas. Y esto es parte del deseo divino para el ser humano, que haya diversidad, que haya variedad en cuanto a la experiencia de lo que es el ser humano. Y encontramos en Apocalipsis que delante del trono hay un grupo, muchedumbre de humanos, y que son de los diferentes tribus y lenguas e idiomas y familias de la tierra. O sea que hasta en el escatón, hasta en el reino de Dios, podríamos decir, lleno y completo, esta diversidad sigue existiendo. O sea, no es que Dios diga, bueno, ya que todos han sido regenerados después de la resurrección, de cierta forma, no vamos a perder estas características culturales. Es parte del plan de Dios para el ser humano que haya esta variedad. Pero bueno, y entonces es mejor pensar no que Dios hizo un pacto con Adán, aunque la idea es muy común. Personalmente no me convence. Es mejor pensar, yo propongo, que lo que tenemos con Adán es un mandamiento o una comisión. Y el paralelo es obviamente la gran comisión que encontramos en el Nuevo Testamento. Cada uno de los 4 evangelios y también Hechos incluye alguna variedad, alguna variación, podríamos decir, de esta comisión, que es cuando Jesús manda a los discípulos a salir y a ser discípulos de todas las naciones.
Y hay las dos comisiones, la comisión con Adán, la comisión con los discípulos, van en paralelo. Una es una comisión para productividad biológica, ¿verdad? Para que haya más humanos. Y la otra comisión del Nuevo Testamento es precisamente para que sean fructíferos, podríamos decir, pero de una forma espiritual, en cuanto a la doctrina y la enseñanza que Jesucristo había dejado a sus discípulos y había enseñado a sus discípulos. Entonces me parece que no tenemos un pacto entre Dios y Adán, pero lo que sí tenemos es una comisión, un mandato y una misión. Adán y la mujer tenían su misión. Pero bueno, entonces, ¿dónde encontramos el pacto? Pues el primer pacto que encontramos es el pacto noaico. Y esto sí es un pacto. No vamos a leer todo lo de Noé, ¿verdad? Porque es un relato bastante largo. Regresando a la hipótesis documental, la gente, los eruditos académicos, proponen que lo que tienes en el relato del diluvio es una intercalación, una combinación de una fuente yavista y una fuente sacerdotal. Y por eso tienes tantas veces que se repiten diferentes detalles, ¿verdad? Y a veces de diferentes formas. Pero bueno, eso ni va ni viene. Pero para que vean que la hipótesis documental sí tiene que ver con toda la Torah, no solamente con los ejemplos que vimos en Génesis 1 y 2. ¿Cuál es el propósito del pacto noaico? Pues vamos a aprender algunas cosas sobre Dios. Primero que todo es interesante, es importante notar que el Dios de la Biblia es un Dios de pactos, que ciertamente de hecho es una canción de Marcos Witt, cuando pues ya una canción de hace muchos años, Dios de pactos. Es una canción que me gusta bastante, es una canción, me parece teológicamente profunda y correcta. No estoy diciendo eso con todos los cánticos de Marcos Witt, pero Dios de pactos me gusta bastante. ¿Qué es un Dios de pactos? Qué interesante, esto ya nos demuestra algo de la personalidad de Dios. Es un Dios que está dispuesto a hacer pactos o formar alianzas con los seres humanos. Entonces, pues la primera pregunta con el pacto noaico es ¿quiénes son los partes o los partidos? Pues de un lado tenemos a Dios, y Dios hace el pacto con Noé, con todos, con la familia de Noé. Y fíjense en esto, que es curioso, que Dios hace el pacto y dice que lo está haciendo con los animales y con la tierra. Entonces aprendemos algo del Dios del Antiguo Testamento y Dios de la Biblia, que es un Dios de pactos y es un Dios que no solamente forma pactos con seres humanos, pero a veces hasta con los animales y con la tierra. Esto podríamos comenzar a desarrollar una teología del medio ambiente, una teología de la ecología con estos textos del diluvio. Encontramos también, y ahora sí vamos a ver algunos versículos, como dije, no vamos a leer todo el relato, pero vamos a ver lo que Dios hace o lo que Dios dice es después de todo el diluvio. Y el diluvio es una segunda creación, es uno de los propósitos teológicos. Tenemos en la Biblia tres creaciones. La primera creación, que está en Génesis 1 y 2, dos relatos hablando de la creación. Después, la segunda creación es precisamente el diluvio. Y por eso es que el diluvio tiene las aguas, igual que Génesis 1. El diluvio demuestra el caos que está y después la restauración del orden de Dios. Acordamos que la oposición principal del Antiguo Testamento no es Dios y Satanás, no es el bien y el mal, es orden y caos, orden y caos. Y Dios es un Dios de orden. Es la majestad de Dios poder imponer orden en un mundo caótico.
Entonces, el diluvio está en 6 y 7 y 8. Y vamos a ver 8:15. Dice, habló entonces Dios a Noé en estos términos: sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todos los animales de toda especie que te acompañan, aves, ganados y todos los reptiles que reptan sobre la tierra, que pululen sobre la tierra y sean fecundos. ¿Ok? Ahí está la repetición, ¿verdad? Igual que la primera creación tiene este mandato o la comisión, la segunda creación también tiene este mandato o comisión. La tercera creación lo vamos a encontrar en la teología más madura de Israel, en la tercera sección de Isaías, durante los días del reasentamiento en Palestina, que es cuando el profeta comienza a hablar de nuevos cielos y una nueva tierra, pero llegamos a eso más tarde. Hoy no, pero más tarde en el curso que estamos haciendo. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todos los reptiles que reptan sobre la tierra salieron por familias del arca. Noé construyó un altar a Yahvé y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Aquí tenemos otra característica de los pactos. Que el pacto, en hebreo no se dice formar un pacto o acordar un pacto, es un verbo muy específico y es cortar un pacto. ¿Por qué cortar? Porque en las culturas semíticas esto no es único para Israel, o para los hebreos. Uno tenía que cortar, o sea, afirmar el pacto a través de la sangre de un animal. Y veremos que los diferentes pactos del Antiguo Testamento, hay una pregunta del pacto davídico, pero llegamos a eso más tarde, pero los pactos siempre se firman o se cortan o se ratifican, que es la palabra más adecuada. La ratificación del pacto es a través de cortar un animal o de derramar sangre de alguna forma. Y el significado es, bueno, parte del significado es decir, si yo violo mi parte, o sea, lo que he prometido en este pacto, que me ocurra a mí lo que ha ocurrido a este animal. Y aquí ya tenemos que Noé está derramando sangre. Eso es muy importante para la ratificación de un pacto. Hoy tendríamos algo diferente, que sería como un sello, por ejemplo. Tú puedes tener un contrato, un acuerdo informal, pero si vas a hacer algo formal, tienes que tener el sello normalmente de alguna autoridad, quizás del gobierno normalmente, y esto es importante. Entonces, como sellar. Y vemos aquí que entre Noé y su parte, que es su familia y los animales, y Dios, que Noé está cortando el pacto, está operando según el pensamiento de los pactos en el mundo semítico anciano. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. No volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Esto es lo que Dios, es su parte del pacto. Y aquí aprendemos otra cosa sobre Dios en la Biblia, que es una cosa que creo que no solemos reconocer la importancia. Que el Dios de la Biblia no solamente es un Dios de pactos que hemos aprendido, pero también es un Dios que está dispuesto a cambiar, a alterar su forma de interacción con la creación. Es algo que nos debería de sorprender. O sea, Dios debería, pensaríamos normalmente, algo poderoso, dice, no, esto es mi manera de hacer las cosas, pero aquí tenemos a Yahvé diciendo, voy a tener que cambiar mi forma de interactuar con estos seres humanos, porque precisamente dice que porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Aquí tenemos una formulación clara
de lo que llamamos el pecado original, ¿verdad? Que todos nosotros, desde la vientre de nuestras madres, somos pecadores. Y que el pecado de Adán y de la mujer, todos nosotros compartimos este pecado. Es una doctrina no muy popular hoy. El mundo secular no está de acuerdo con eso. El Islam no está de acuerdo con eso. Entonces, entre las doctrinas cristianas es una doctrina muy importante, pero también hay que reconocer que es una doctrina que actualmente en España la mayoría de la gente no estaría de acuerdo. La mayoría de la gente dice, bueno, los humanos por lo general son buenos, y sí, ciertamente se puede corrompir el deseo del humano por alguna cosa, pero por lo general los humanos son buenos. Entonces, y aquí Dios está haciendo su promesa, es su parte del pacto noaico. Y después en 22 tenemos un breve poema, dice, mientras dure la tierra sementera y ciega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. El diluvio ocurrió porque Dios como que se alejó de la creación, y Dios alejándose de la creación, eh, entró de nuevo el caos. El caos en el pensamiento hebreo, israelita y semítica por lo general. Se habla de un dragón o una serpiente que está debajo de la tierra, debajo de Seol, en lo que se le llamaba las columnas de la tierra, y como que va regresando y regresando. Y Dios como que se aleja, ¿verdad? Porque antes del diluvio dice que había violencia y corrupción. El relato antes del diluvio es este misterioso fragmento que dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y producieron hijos que eran los grandes hombres, los gigantes de Antier. Es un relato, es un fragmento de un relato que en un entonces era mucho más largo. No tenemos todo el relato actualmente, pero el redactor dijo, bueno, todo el mundo sabe este relato, solamente voy a incluir este pedacito. Entonces nada más tenemos ese fragmento de los Anakim y de los Nefilim, ¿verdad? Pero el caso es que hay todos estos problemas. Entonces Dios como que se va alejando de la creación y se va entrando otra vez el caos. Y las aguas que estaban debajo y las aguas que estaban arriba eh, rompen sus barreras, por decirlo así, y ocurre el diluvio. Pero Dios aquí en 8:22 dice, ya no, me voy a comprometer con la naturaleza, con el cosmos, con la creación que he hecho, para cuidarla, a pesar de que el hombre es malo desde su nacimiento. Y vamos a ver, vamos a seguir. 9:1 dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos, multiplicados y llenad la tierra. Otra vez, tenemos mucha repetición. Esto es lo que indica la posibilidad de que tenemos dos relatos, pero en vez de hacer lo que hicieron en Génesis 1 y 2, que simplemente poner un relato, otro relato, que es una intercalación, ¿verdad? Es como tomar naipes y combinarlas. Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que repta por el suelo y a todos los peces del mar, quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo doy, lo mismo que os di la hierba verde. Estaba leyendo un comentario sobre esto de un académico judío, y dijo que probablemente lo que estaban haciendo antes es que los humanos ya estaban comiendo carne de animales, pero sin permiso. Y Dios está diciendo, continuando la misma idea, ¿verdad? De que Dios está diciendo, bueno, voy a alterar, voy a cambiar mi forma de interactuar con los humanos. Y Dios está diciendo, bueno, ahora pueden comer los animales y ahora tienen mi permiso para hacerlo. Solo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre. Esto de la sangre va a ser muy importante para los israelitas. La vida está en su sangre, dice Levítico, sin derramar sangre no puede haber perdón de pecados. Y en la institución del nuevo pacto, estas son las palabras de Jesús: esta cáliz es mi sangre que es derramada por
vosotros y por muchos, por el perdón de los pecados, haced esto en memoria de mí. Entonces, eso de derramar sangre es muy importante. Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. La reclamaré a todo animal y al hombre, a todos y a cada uno reclamaré el alma humana. Aquí tenemos otra parte, ¿verdad?, de lo que Dios está describiendo en cuanto a la segunda creación. Las reglas son diferentes. La forma de organizar la comunidad humana ha cambiado. Y otra vez tenemos un verso, o sea, no es prosa, es un verso. Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Vosotros pues sed fecundos, la tercera vez que dice esto, y multiplicaos, extendeos por la tierra y dominad en ella. Y vamos a aprender otra cosa sobre los pactos. Famosamente, Dios, ¿qué es lo que hace para recordar a los humanos de este pacto noaico? Pone su arco en el cielo. ¿Qué es un arco? Un arco es un arma de guerra, ¿verdad? Es para matar, para cazar, pero Dios fija su arco en el cielo, pero no apunta hacia la tierra. O sea, significa que la tierra ya no es el objeto de la ira de Dios, sino pacíficamente el arco divino, el arma de Dios, el arma de guerra de Dios está apuntando en la otra dirección. Dios ya no quiere lanzar flechas a la tierra y es un símbolo de la paz. Otras culturas de este tiempo y fuera de Israel también tenían diferentes relatos parecidos de etiologías del arco que está en el cielo. Para los babilonios creo que es el arco de Marduk, que Marduk había usado para matar a su bisabuela Tiamat. Pero bueno, aquí es el arco de Yahvé. ¿Qué aprendemos de este pacto? Bueno, ya hemos aprendido diferentes cosas sobre este Dios, el Dios de pactos de la Biblia. Pues aprendemos también que la tierra no es el objeto de la violencia o de la ira de Dios, que Dios es un Dios que está dispuesto y disponible para cambiar su forma de interactuar, que otra vez nos debería de sorprender esto. Esto no es normal para un Dios decir, bueno, pues voy a cambiar mi forma de interactuar con los humanos. Vemos el precedente de eso de cortar el pacto. Es otra razón por la cual no pienso que hay un pacto entre Dios y Adán, porque nunca se corta el pacto. Con Abraham se corta el pacto. Con Moisés, bueno, con Israel, Moisés es el mediador del pacto antiguo del Antiguo Testamento. Se corta el pacto. Con David llegamos a eso más tarde. Con David hay una pregunta, pero con el Nuevo Testamento Jesús derrama su sangre en la cruz. Eso es la sangre que ratifica el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Pero con Adán sí, ciertamente Dios mata a los animales, pero no se entiende que es para ratificar un pacto, se entiende que es para cubrir el desnudez del hombre y de la mujer. No hay ninguna mención de que tiene que ver con un pacto. Entonces, pues pero vemos este precedente. ¿Qué nos enseña el diluvio? El diluvio y el pacto noaico creo que nos enseña que la justicia de Dios, hasta en su forma más severa, más dura, no es capaz de resolver el problema del pecado humano. Lo voy a decir otra vez, que la justicia de Dios, hasta en su forma más severa, más extrema, no es capaz de resolver el problema de la muerte espiritual del ser humano. Y eso es precisamente lo que dice Dios. Desde su infancia, desde su niñez, el hombre es malo. Voy a tener que cambiar mi forma. Y esto es algo muy natural. Surge a veces en la política, la conversación de la justicia
política en diferentes países, ¿verdad? Bueno, hay crimen, bueno, tenemos que tener castigos más severos, más severos. Bueno, quizás sí, quizás no, yo no sé. Seguramente habrán ocasiones donde tener castigos más severos reduce el crimen. No estoy diciendo que no. Pero el caso es que aun si tienes castigos increíblemente severos, eso no va a resolver el problema del corazón del ser humano. Y creo que esto es parte de lo que estamos aprendiendo. Es una de las enseñanzas principales que podemos sacar del pacto noaico. Entonces, el pacto noaico es como un pacto de no agresión, ¿verdad? No es un pacto que cumple la reconciliación, eso es el nuevo pacto, pero es como un pacto, un acuerdo de no agresión. Bueno, quizás no vamos a formar un país entre dos países, no estamos haciendo una alianza, pero dos países dicen, tenemos un pacto de no agresión. Entonces, más o menos es un aspecto de lo que estamos viendo aquí en el pacto noaico. Que Dios nos está enseñando que su forma de interactuar con el cosmos no se basa principalmente en su ira y en el castigo. Existe la ira de Dios, Dios sigue con la opción de castigar a la gente, sí, pero no es principalmente eso. Y después del diluvio, para enseñarnos esto, tenemos al fines del capítulo 9, que Noé, que está en su viña, ¿verdad? Como Adán en su jardín sagrado, los dos están en sus jardines, y Noé comete un pecado. Eso es preciso. Y también tenemos el mismo asunto de cubrir el pecado, ¿verdad? Adán y la mujer tratan de cubrir sus pecados o su vergüenza, podríamos decir, y Dios lo cubre, pero aquí con Noé, que es como una repetición de Adán, por eso se entiende que el diluvio es la segunda creación. Tenemos el hombre justo, humilde, bueno, que ha salvado a la humanidad, ¿verdad? Y se descubre su pecado. Entonces estos relatos del jardín con Adán y la mujer y de Noé en su viña son relatos paralelos. Y nos quiere enseñar, yo creo, aquí el texto que, um, que hasta Noé, hasta el hombre que es el héroe del relato, ¿verdad? Que él mismo, ni sus hijos, ¿verdad? Pero él mismo no fue purificado completamente de su pecado o de su pecaminosidad, qué palabra. Sí. Bueno, ¿y después qué tenemos? Después tenemos otro pacto, el pacto abrámico. Y con esto quedamos hoy. Vamos a hacer el pacto noaico y el pacto abrámico. Y el mes siguiente veremos el pacto mosaico, pacto davídico y quizás el pacto nuevo. El pacto abrámico. ¿Qué es el pacto abrámico? El pacto abrámico es sumamente importante. Y de hecho, la mayoría, bueno, vamos a decir, el ciclo continuo más largo en el libro de Génesis es lo que llamamos el ciclo de Abraham. El ciclo de Abraham. Ahora, son diferentes relatos, algunos relatos repetidos con variaciones, ¿verdad? Pero a través de todo el relato, el ciclo de Abraham, que no es una narración continua como la mini novela de José, que es un relato, una narración toda continua, pero el ciclo de Abraham, que consiste en diferentes breves relatos, el problema principal es que de dónde vendrá el hijo del pacto, el hijo de la promesa. Y de tan importancia es el pacto abrámico que tenemos tres diferentes relatos sobre este pacto. Tenemos lo que vamos a ver hoy en Génesis 12, lo que sería como el preámbulo o la promesa del pacto. Después tenemos la ratificación del pacto, es este famoso texto cuando Abraham se cae, se duerme profundamente y ve que como una chimenea
que simboliza a Dios pasa por dentro de los animales que han sido cortados. Eso es la ratificación. Y finalmente vamos a ver lo que es el señal o el signo del pacto. Y hablamos de eso ahora. Vemos que los pactos que hace Dios, que siempre hay una forma exterior, visible, material, para señalar la existencia del pacto. Lo vimos con Noé, con el arco iris. Con Abraham, lo exterior, la cosa manifiesta en el mundo material, es la circuncisión. Con el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto, vamos a ver también esto. Y esto teológicamente es muy importante, porque Dios está repitiendo y está poniendo en marcha la enseñanza que hemos visto de Génesis 1, que Dios hace cosas materiales y Él dice, o Él ve, que son buenos. Entonces el Dios de la Biblia es un Dios de pactos. Los dos pactos se ratifican por la sangre. Los pactos tienen dos partes y los pactos siempre tienen alguna forma exterior, alguna cosa visible. La palabra tradicional es un sacramento. Sacramento es una palabra que no solemos usar mucho en las iglesias evangélicas, pero es un concepto teológico importante, ¿verdad? Que el sacramento es algo visible que demuestra una gracia invisible. Eso es el concepto. Y eso no es, quizás dirían, es muy católico. No, eso es de la Reforma Protestante igual. Entonces, no debemos de escuchar la palabra sacramento y decir, ay, romano. No, bueno, quizás para ellos, pero podemos usar la palabra sin, sin decir que estamos usando teología católica romana. Entonces, este concepto del sacramento, que hay una cosa manifiesta, material, exterior, que simboliza, no simboliza, simboliza es una palabra que es un poco débil para lo que estamos viendo del significado en el Antiguo Testamento para los israelitas, que representa, es mejor. O sea, que hace presente de nuevo, una representación, que hace presente con nosotros esa gracia, esa promesa, ese voto que tomó Dios en algún entonces, que está con nosotros hoy. Y vamos a ver un texto en Deuteronomio, cuando Moisés dice esto claramente, pero eso para el mes siguiente. Entonces, y después, entonces tenemos tres relatos del pacto abrámico, pero vamos a ver lo que es el preámbulo, el comienzo, y en Génesis 12 es el texto más breve, pero nos da muy buena idea de por qué Dios está formando este pacto. Dios tiene motivos para cada pacto, Dios tiene un plan. Entonces vamos a ver el pacto abrámico. Génesis 12. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Muy bien. Como hemos dicho, la ratificación de este pacto sería más tarde, años y años más tarde, ¿verdad? Pero en cuanto a la literatura, lo que nos debería de llamar la atención es que Dios le dice a este hombre que haré de ti una gran nación, y después el narrador le dice, bueno, y ahora tenía 75 años. Entonces, desde el comienzo debemos de pensar, bueno,
¿Acaso esa estrategia es buena? Parece que Dios tiene un plan que desde el comienzo tiene que fracasar, pero vamos a ver que no es así. Pero leyendo el relato esto es lo que debería de venir a nuestro pensamiento. Primero que todo, hay obligaciones, ¿verdad? Abraham tiene la obligación de dejar la casa de su padre, o sea, de dejar su seguridad. Quizás hoy en día no es así, pero en la mayoría de las culturas a través de los siglos, si tú no tenías tu tribu o tu familia en algún lugar, no tenías derechos, no tenías a dónde acudir, no tenías quien ayudarte, no tenías nada. Entonces, Abraham tiene que hacer algo, no simplemente de viajar de un país a otro país, que es algo que hacemos hoy en día, pero de dejar su seguridad. Entonces, aquí hay dos partes, ¿verdad? Con el pacto noaico, la parte de Noé era construir el arca, el barco. Y de Dios, ya hemos hablado de las promesas que Dios hace, cuáles son sus partes del pacto o sus obligaciones. Pero aquí vemos que Abraham tiene sus obligaciones, que es salir de la tierra, ir a la tierra donde Dios le va a demostrar dónde está, y sale de Harán a Canaán. Ese es un camino muy largo y duro, pero sabemos arqueológicamente que era un camino que la gente usaba para la migración en la era de bronce, que es el tiempo que estamos viendo aquí. Pues, ¿cuáles son las promesas de Dios? Ya hemos visto que Abraham tiene su parte del contrato de la alianza, pero ¿qué es lo que Dios hará? De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Entonces, y bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Esto es el corazón. Entonces Dios le promete descendencia, le promete una tierra, un terreno en alguna parte. No le dice dónde está, por cierto. Si yo fuera Abraham, diría, bueno, está bien, pero tengo algunas preguntas. Podemos clarificar algunos asuntos antes de salir de Harán, pero en el relato simplemente sale. Y todos los linajes del mundo, pues, ¿qué es lo que ocurre en Génesis 11, antes de Génesis 12? Es la Torre de Babel. Ahí tenemos los humanos unidos y están violando, desobedeciendo este mandato que hemos visto que Dios dio a Adán, Dios dio 3 veces a Noé, o 4 veces, no sé, 3 o 4 veces, de ser fructíferos y cubrir la faz de la tierra, pero no, en Babel, en Shinar, dicen, nos vamos a quedar aquí, vamos a construir una ciudad, vamos a hacer una torre, vamos a llegar al cielo, o sea, ellos van a llegar al reino de Dios, a la zona divina, usando la tecnología, igual que tratamos de hacer hoy, las cosas no cambian. Y vamos a hacer un nombre para nosotros, ¿verdad? No están alabando al nombre de Yahvé, están tratando de hacer un nombre para ellos mismos y Dios los esparce. Es un relato yavista muy antropomórfico, ¿verdad? No sé si lo han leído últimamente, muy profundo, son como 4 versículos, es muy breve. Y Dios y Yahvé dice, hoy tendré que bajar para ver qué están haciendo. Otra vez, de la fuente yavista, muy antropomórfica, ¿verdad? Caminando por el jardín, dice, Adán, ¿dónde estás? Me encanta esto de característica literaria de la fuente yavista. Entonces Dios dice, oh, tendremos que bajar para ver qué están haciendo, y baja y ve qué están haciendo y dice, bueno, pues nada será imposible para ellos. Entonces se esparcen por el mundo. Entonces ya tenemos la etiología, el origen de las naciones, los pueblos o linajes. Me gusta, estoy leyendo de la traducción Jerusalén, me gusta esta palabra, linajes, es una palabra muy, muy buena. Solemos usar naciones, pero es una palabra que significa, bueno, linajes o pueblos, es una traducción del hebreo que es mejor. Entonces aquí Dios ya quiere bendecir a todos los pueblos del mundo. O sea, Dios desde el comienzo deseaba que los humanos fueran fructíferos y cubrieran la faz de la tierra,
Y parte de esto es precisamente el nacimiento de diferentes culturas, de diferentes formas de vivir y de ser, y formas de arte, de idioma, lenguaje. Todo esto es parte de la voluntad de Dios. Y Dios quiere redimir a todas estas cosas. Esto es el punto del pacto abrahámico, que a través de Abraham va a ser una nación y a través de esta nación Dios va a bendecir a las naciones o los pueblos, los linajes de todo el mundo. Entonces, eso es como la revancha, ¿verdad? La historia primordial que termina en el capítulo 11 de Génesis. Las cosas van de mal a peor, a peor, a peor. Dios hace la creación, todo está bien. La caída entre la entrada de la muerte, Caín mata a su hermano. Después el diluvio, la segunda creación, porque los humanos son tan malos que Dios tiene que purificar la tierra. Ahí está la fuente sacerdotal, ¿verdad? La tierra ha sido hecho profana por los pecados y la violencia de los seres humanos, entonces Dios tiene que purificar a la tierra a través del agua. Increíble, ¿verdad? Y después la Torre de Babel. Entonces las cosas van de mal a peor en toda la historia primordial. Pero ya tenemos como la revancha, ya es como el prefacio, el preámbulo, ¿verdad? La introducción. Y ya aquí en Génesis 12 ya tenemos que Dios dice, bueno, voy a tomar la iniciativa, voy a tratar de redimir todo este desastre que han hecho los seres humanos del mundo. Y aquí aprendemos otra cosa de este Dios de pactos. Dios en su justicia podría haber dicho, los humanos, yo les di un mundo bueno, han quebrantado al mundo, han arruinado al mundo y les voy a dejar para que vean el fruto de las malas decisiones que han hecho. Eso hubiera sido justo. Dios pudo haber sido misericordioso y simplemente haber hecho lo que hacemos como un caballo que está herido, dicen, bueno, pobre, no se va a mejorar jamás, entonces pues que lo matamos, ¿verdad? Y no lo hacemos por ira o por malo, lo hacemos porque queremos cuidarlo y ya no tiene esperanza de mejorarse. Dios pudo haber dicho, bueno, simplemente voy a destruir la humanidad, este proyecto, este experimento no tuvo éxito, entonces eso hubiera sido misericordioso. Pero vemos aquí en Génesis 12 que Dios es justo, es misericordioso, entonces, pero de tal manera que va a tratar de resolver el problema un problema que él no hizo, ¿verdad? Es un problema que los seres humanos hicieron y Dios va a través de un pacto, poner en marcha su plan, que es la redención de los cielos y de la tierra. Entonces, esto es el gol. Esto es la meta del pacto abrahámico. Quiero decir brevemente algunas palabras y después ya casi se nos acaba la hora y después vamos a tener un tiempo para preguntas y comentarios, ¿verdad? Pero muchas veces la gente habla de pactos condicionales y pactos incondicionales. Yo antes hacía eso. Si me hubieras preguntado hace un año, diría sí, tenemos diferentes pactos. Estos pactos son condicionales, estos pactos son incondicionales. Pero bueno, han madurado, vamos a decir. Yo pienso, quizás estoy mal. Mi forma de entender a los pactos, leyendo algunas teologías del Antiguo Testamento que si quieren saber los nombres y las influencias que me han influido a mí personalmente, me puedes mandar un correo electrónico, un WhatsApp y yo comparto contigo estas cosas, ¿verdad? Pero yo diría que es más adecuado, es más preciso decir que cada pacto tiene elementos condicionales y elementos incondicionales. En vez de decir hay dos tipos de pactos, pactos condicionales, pactos incondicionales, quiero dejar eso atrás. Me parece que no es suficientemente sofisticado para realmente entender los pactos de la Biblia. Mejor dicho, todos los pactos son pactos y cada pacto tiene elementos condicionales y elementos o condiciones
incondicionales. Me parece una forma más adecuada de hablar y de tratar de entender lo que son los pactos de la Biblia. Y bueno, obviamente el problema para Abraham y para su mujer Sarai es de dónde vendrá este hijo del pacto, y vemos que a través de todo el ciclo de Abraham que hay problemas, ¿verdad? A veces hay hombres poderosos que desean a Sarai o a Sara, como que es después su nombre. A veces Sara trata de resolver el problema y Abraham va a producir un hijo con Agar, con su concubina, pero eso no surge, no sale bien, porque el hijo de la promesa, el hijo del pacto tiene que ser de la mujer libre, una teología que Pablo va a desarrollar mucho tiempo después. Dios le da este señal exterior, la circuncisión, que va a ser muy importante para demostrar que la gente es parte, o sea, es un miembro de la comunidad del pacto abrámico. Pero y al fin ya nace milagrosamente el hijo del pacto, el hijo de la promesa. Y ironía, ¿qué es lo que ocurre después del nacimiento del hijo de la promesa? Dios le dice, bueno, Dios le pone en peligro. Todas estas cosas, Faraón, Abimelech, Agar, todas estas cosas que han puesto en peligro el nacimiento del hijo del pacto. Y después nace el hijo del pacto y Dios dice, tienes que sacrificar tu hijo a mí. Pero bueno, dejamos eso. Bueno, ahora vamos a abrir este tiempo para preguntas. Ya hemos estado aquí una hora, hemos visto el pacto noaico, el pacto abrámico, y el mes siguiente veremos el pacto mosaico y el pacto davídico, que son los 4 pactos principales del Antiguo Testamento. Hay otros. El matrimonio es un pacto bíblico. ¿Y cuál es por usar la palabra otra vez, el sacramento, la forma exterior, la cosa exterior material que afirma o que representa ese pacto? Es el acto sexual. También Malaquías habla brevemente de un misterioso pacto levítico. Eso sería adentro, yo diría un subpacto adentro del pacto mosaico, porque es adentro del pacto mosaico que es que encontramos, este concepto de que los levitas son apartados para servir a Dios de alguna forma. Tenemos pactos entre diferentes personas, famosamente David y Jonatán forman un pacto personal entre ellos. Hay otros pactos en la Torá, por ejemplo, esto en Josué, perdón, cuando los gibeonitas, ellos engañan a los líderes, los ancianos de Israel, y forman un pacto de protección. Entonces, por eso los gibeonitas no fueron exterminados, según el libro de Josué. Entonces, tenemos muchos otros pactos, ¿verdad? Pero lo que estamos enfocando aquí, lo que estamos viendo son principalmente los 4 pactos, los 4 grandes pactos entre Dios y alguien en la Biblia. Gracias. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Comentario? Muchas gracias, Dwayne. Como siempre, pues muy, muy interesante. A mí me ha gustado, bueno, no sé si es una pregunta o un comentario, pero me llamaba la atención esta idea de que Dios el Dios del Antiguo Testamento es un Dios flexible, por decirlo de alguna manera, es un Dios que puede cambiar. Y entonces a mí, digamos, esta mentalidad que me parece muy hebrea, no sé si me equivoco en esto o no, de un Dios que es como muy flexible, muy cercano, muy dinámico, muy personal, digamos, y llegar a ser antropomórfico, con ese Dios de la filosofía griega, y que yo no sé si de alguna manera se traduce luego en las escrituras griegas, cuando dice, por ejemplo, Santiago, en él no hay mudanza ni sombra de variación, es decir, Dios no cambia, Dios es eterno, Dios es inmutable. Y luego pues toda la teología cristiana,
y la teoría esta la doctrina de los eternos decretos de Dios, es como que Dios es inmutable por un lado, pero al ver estos pactos en el Nuevo Testamento y cómo Dios actúa, me parece un Dios muy flexible. No sé si se pueden conciliar las dos cosas o qué te parece a ti. Sí, no cabe duda que, mira, si hubiéramos ido a los israelitas o hasta los judíos durante el exilio y a hacer estas preguntas que encontramos en la filosofía griega, que es, bueno, ¿cuál es la esencia de Dios? Describe la esencia de Dios, dirían. Oye, caray, una esencia, ¿qué es una esencia? Entonces, realmente el Dios, y dije esto el primer día que nos juntamos, ¿verdad? Que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la Biblia, por lo general, es un Dios que hace cosas, no es un Dios de conceptos metafísicos principalmente, es el Dios que mora con su pueblo, es el Dios que redime a su pueblo, es el Dios que a veces esconde su rostro de su pueblo, es un Dios que a veces es acusado de abandonar a su pueblo, ¿verdad? La gente dice que nos has abandonado, ¿por qué nos has olvidado? Es un Dios que recuerda, es el punto X del quiasmo del relato de Noé, cuando dice, y Dios se acordó de Noé, otra vez este fantástico, genial fuente ya vista, que hay Dios que estaba ocupado con otra, ay, ya me acordé de Noé, ¿verdad? Entonces, pero eso es el quiasmo, es la X o el G del quiasmo del relato del diluvio. Entonces sí, ciertamente, pero se ha podido hacer una síntesis de la filosofía griega y el testimonio bíblico. Bueno, la civilización occidental es precisamente el intento, toda la civilización occidental es el intento de hacer un síntesis de esto, del testimonio del Dios de Israel, que después actúa en Jesucristo, y de la filosofía, la herencia, podríamos decir, filosófica, política, greco-romana, y con un tercer elemento que es la cultura, los ritos, los prácticos, los valores germánicos o alemanes, o sea, de los diferentes pueblos de lo que sería hoy, pues, Alemania, Dinamarca, y tratar de hacer un síntesis de estas tres cosas, eso es lo que produjo la civilización occidental. Entonces, ¿se ha podido conciliar estas cosas? Bueno, sí, teológicamente yo creo que sí se puede, pero lo que sí diría es que la Biblia como un libro mucho más quiere enfocarse en las cosas que Dios está haciendo, un Dios dinámico, un Dios activo, un Dios que hace las cosas en la historia y que hizo cosas en el pasado y que sigue haciendo cosas y que hará algunas cosas en el futuro y que es un Dios de acción, mucho más que un Dios, un Dios de conceptos metafísicos y trascendentales. ¿Podemos tener esa conversación? Sí. ¿Es un Dios trascendental? Sí. Sí, pero también es un Dios que camina en el jardín, es un Dios que dice, bueno, vamos a ver qué está pasando en Babel, ¿verdad? Entonces, no sé si contesta tu pregunta, pero has identificado correctamente una tensión en la tradición occidental religiosa. Buenos días, Duan. Buenos días. Soy Abraham. No sé, creo que no lo has comentado. En cuanto al pacto noeico o noaico, la forma visible de ese pacto sería el arco iris. Sí. O sea que cuando realmente vemos el arco iris podemos afirmar que o sea, que lo sabemos, pero que es como la visibilización de que Dios estableció un pacto con Noé. Precisamente. Y voy a leer brevemente de Deuteronomio 2 para que veamos el significado de estas manifestaciones visibles, tangibles, comibles a veces, para que veamos cómo los israelitas veían estas cosas. Estamos en Deuteronomio 5 y solamente voy a leer un versículo porque, y dice, versículo
comienzo con el 1. Dice, Moisés convocó a todo Israel y les dijo, escucha Israel los preceptos y las normas que yo pronuncio hoy a tus oídos, apréndelos y procura ponerlos en práctica. Y Moisés aquí, Deuteronomio, son como sus sermones de despedida, más o menos. Entonces ya están por entrar a la tierra. Moisés no va a entrar a la tierra, pero está dando estos como sermones o discursos antes de morir, la verdad. Entonces, toda la generación que había salido de Egipto están muertos, ya no hay nadie. Pero mira lo que dice Moisés, versículo 2. Yahvé, nuestro Dios, ha concluido con nosotros una alianza en el Horeb. Ahora, de esa generación que estaba viva, ¿alguien estaba físicamente presente en Horeb? No. Es por eso que hay 40 años de andar ahí en el desierto, para que la generación de Horeb, todos debían de morir. Pero, ¿cómo puede decir Moisés esto? Yahvé, nuestro Dios, ha concluido con nosotros una alianza, un pacto en Horeb, y después repite, o sea, por si no lo entendían, ¿verdad? Dice, no con nuestros padres concluyó Yahvé esta alianza, sino con nosotros, que estamos hoy aquí todos vivos. ¿Qué está pasando aquí? O sea, y esto es el significado del sacramento, la forma visible, tangible, material, el arco iris. Imagina cuando tú veas un arco iris, tú estás ahí, es esa promesa, esa acción de Dios, de cierta forma, Noé con su familia, o sea, es como tener dos puntos en el tiempo que se están combinando. Es una enseñanza claramente rara, la verdad, pero no cabe duda que aquí Moisés lo está diciendo, porque cronológicamente lo que dice Moisés es completamente erróneo, ¿verdad? Pero Moisés lo dice y lo repite, o sea, por si las dudas, lo estoy diciendo, todos los que estamos aquí vivos hoy, Dios hizo el pacto con nosotros. Esto es parte de la teología de los pactos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, del pacto, del rito para conmemorar y para revivir, para representar la Santa Cena. Yo sé que es raro, nos hace sentir un poco incómodo, pero el problema es con nosotros, ¿verdad? Me parece claramente una enseñanza que está ahí y es parte clara, nítida del pensamiento de Israel en cuanto a los pactos. Tenemos una pregunta de Karina. Dice, cuando Dios se alejó de la creación y entró el caos nuevamente, ¿lo hizo porque le daba tiempo al hombre a cambiar o era porque estaba enojado o indiferente? Muy buena pregunta. Dios había dado tiempo al hombre, ¿verdad?, para arrepentirse y para cambiar y estas cosas. Pero ¿cuál es la disposición de Dios al retirarse? Me imagino, no nos dice claramente la disposición, pues, emocional de Dios siempre, la Torá, pero yo lo imagino como una persona que dice, bueno, imagina un niño, dice, yo sé hacer esto, papá, yo sé hacer esto, yo no necesito tu ayuda, no necesito tu ayuda. Y después el padre dice, bueno, la verdad es que tú no sabes qué estás haciendo, el padre lo sabe. Le dice, bueno, ¿tú crees que puedes arreglar el asunto, arreglar el problema? ¿Tú crees que tú puedes hacer la cosa solo? Pues hazlo. Entonces, los humanos habían dicho a Dios, nosotros sabemos cómo manejar esta creación, no te necesitamos a ti. Y yo lo veo personalmente de esa forma, que Dios está diciendo, bueno, ¿ustedes creen que lo pueden hacer? Bueno, yo me callo aquí, me alejo un poco y a ver cómo les va. Así lo entiendo yo. ¿Alguien más? Sí, ¿cómo se podría explicar el tema de la sangre hoy en día a una persona que no es creyente, a una persona secular? ¿Cómo se podría explicar que la sangre es tan importante en lo que son los pactos?
Pues sí, es que culturalmente, históricamente, es la forma de ratificar un pacto. Entonces, igual que, por ejemplo, si tú vas a ir a la universidad, ¿verdad? O si tú quieres un trabajo, ellos van a querer Hola, no simplemente matronación. Ah, Sí, entonces eso de notificar algo, tener un sello, lo que pasa es que hoy en día todo es electrónico, entonces se vuelve más difícil, o sea, pero hace 100 años podríamos hablar del sello del rey, el sello del arzobispo, el sello del gobernador, ¿verdad? Que tenías cera y después ponías el sello en la cera y eso era una forma de saber que tiene autoridad, que viene directamente de el gobernador o el arzobispo o quien fuese, ¿verdad? Pero hoy en día nos estamos alejando más y más de la vida física y material. Entonces, este concepto en nuestra cultura es más difícil de explicar de lo que era antes. Y también podemos añadir más, o sea, la sangre significa la vida. Solemos usar muchas veces la palabra símbolo, simboliza vida. ¿De dónde viene la palabra símbolo? Viene del griego simbalein, ¿verdad? Que es como lanzar dos cosas y balein es de donde viene la palabra bala, una bala de una pistola. Entonces es aventar dos cosas, es un acto violento, ¿verdad? Juntos. Entonces cuando decimos, o si alguien dice, bueno, es que eso solamente es un símbolo, yo creo que tomando en cuenta lo que estamos viendo de los pactos de la Biblia, uno nunca podría decir, o sea, si queremos vivir y pensar como Israel, nunca podría ser solamente o meramente es un símbolo. Tendríamos que decir, es que es tan importante, es tan majestuoso y profundo que es un símbolo. Esto es la forma más bíblica de entender el símbolo. Dice, es que solamente es un símbolo. No, eso no es una forma bíblica de entender el concepto del símbolo. Entonces, preámbulo, la sangre simboliza y es la vida del animal y por eso es que los judíos no pueden comer la sangre de los animales. Y por eso es que es a través de la sangre que es la expiación de Yom Kippur. Entonces, la sangre es para ellos la vida. Hoy en día, con nuestra ciencia que tenemos actualmente, sería diferente la pregunta. O sea, perdón, sería diferente la respuesta. Nosotros pensamos hoy en día, quizás sea diferente en 100 años, quién sabe, que la ciencia va cambiando, ¿eh? Pero hoy en día pensamos que la diferencia entre ¿cómo se llama? Un cuerpo muerto. Tenemos una palabra específica en inglés. cadáver. Un cadáver. Cadáver, gracias, sí, un cadáver. ¿Cuál es la diferencia entre un cadáver y una persona viva? ¿Cuál es la diferencia? Pues no es algo que se puede ver con los ojos inmediatamente. Ahora, si se pone a, a desintegrar o decomponer el cuerpo, pues ahí sí se ve o se huele. Pero inmediatamente no se puede ver la diferencia. Pues pensamos hoy que se trata de corrientes eléctricos que están andando en el cerebro y que hacen funcionar lo demás del cuerpo. Podríamos decir la circulación, ¿verdad? Cuando ya el corazón deja de circular sangre, ya dejamos de vivir. Pero para ellos es la sangre. La sangre es la diferencia entre un cadáver y un ser humano vivo. En castellano tenemos la palabra animado o inanimado. Y claro, la palabra inanimado es que no tiene ánima o que no tiene vida, esa parte invisible que hace que vivamos, el ánima, la psique que dirían los griegos. Uh-huh. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, para ellos, cuando ya la sangre deja de fluir o la sangre ha salido del cuerpo, diríamos nosotros con estas palabras,
Y sabemos que decir, bueno, su ánima se fue, ¿verdad? Su ánima o su espíritu está con Dios, pero aquí tenemos el cuerpo. Y pues vamos a enterrar el cuerpo y vamos a esperar que algún día a la resurrección Dios va a unir otra vez esta materia de su cuerpo con su ánima o su espíritu. Pregunta, ¿ustedes suelen hablar de los pactos? Porque, como he dicho, obviamente es un tema absolutamente central para toda la Biblia, pero a la vez es un tema que casi no predicamos o hablamos de él en las iglesias, pero habrán algunas iglesias donde sí se les trata con la gravedad que la Biblia parece darles. Sí, claro, recordamos sobre todo el nuevo pacto, pero es verdad que, bueno, pues de vez en cuando sí puede salir en alguna predicación alguno de los pactos que hemos visto. A partir de ahora tendremos cuidado con el de Adán. Vale. Sí, y todo lo que estamos viendo de pactos, de cómo era el pacto para Israel, todo esto hubiera estado en la mente de Jesús y los discípulos cuando él dijo, este es mi cuerpo que es dado por vosotros, esta es mi sangre que es de... O sea, todo esto del pensamiento de Israel hubiera sido el pensamiento que ellos habrían tenido en ese momento. Bueno, ¿alguna otra duda o comentario, pregunta? Sí, hola Dwayne, muchas gracias por la charla. Te quería pedir si podías aclarar un poco, o a lo mejor lo ves más apropiado para el próximo día, el tema de la condicionalidad y la incondicionalidad en los pactos. Sí, bueno, es buena pregunta. Hay cosas, ¿sabes qué? Me parece una pregunta que mejor, en vez de tratar de responderlo brevemente, dejarlo para el mes siguiente y realmente darle el tiempo debido. ¿Vale? De acuerdo, gracias. Duan, otra pregunta quería hacerte, soy Abraham. Al principio de la charla has comentado que nuestra Biblia está organizada en dos pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Pero es correcto teológicamente definirlo así? Gracias. Sí, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, son todas las escrituras que van alrededor del pacto mosaico y de la relación entre Dios y su pueblo Israel. El Nuevo Testamento son las escrituras que giran alrededor del nuevo pacto. El mediador del antiguo pacto es Moisés y el pacto es entre Dios e Israel. El nuevo pacto, el mediador es Jesucristo y el pacto es entre Dios y los discípulos y todos los que vendrían después de los discípulos en la fe, la doctrina y la práctica de los discípulos, o sea, nosotros. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación, a ti, Dwayne, por tu enseñanza así tan interesante, profunda, pero además también amena, que creo que es pues de edificación para todos y de muchísimo enriquecimiento. Muchísimas gracias y nos vemos, Dios mediante, el próximo mes, en la próxima clase. Saludos hasta entonces y bendiciones. Adiós. Un saludo para todos y gracias, Duan. De nada. Gracias. Con gusto. Hasta la próxima clase.